Marcos capítulo 4 versos 30 al 34. El tema del mensaje en esta mañana, el reino de Dios, la segunda parte. El reino de Dios, la segunda parte. Nos dice así Marcos 4, 30 al 34. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Oremos. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana que hemos de entrar a tu presencia para escuchar tu palabra predicada, te suplicamos, oh Dios, que nuestros corazones estén dispuestos preparados para recibir esta palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, sea ese instrumento de gracia para aplicar estas verdades no solamente a nuestro intelecto, no solamente a nuestro conocimiento, sino también a la fuente de nuestras emociones, a nuestras almas, y estemos más que dispuestos, Señor, a cumplir los mandatos claros que encontremos en ella. Esto te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta sección, el evangelista Marcos termina la presentación de la enseñanza de Jesús sentado en la barca en el mar frente a la multitud, a la orilla de la playa, escuchándoles las multitudes. Todo esto nosotros lo hemos visto en este capítulo 4. Hasta acá Jesús ha estado enseñando en esa barca, frente a la multitud, allí en el mar de Galilea, enseñando estas palabras. Como se puede notar en todo el capítulo 4, no es una enseñanza detallada y extensa la que realiza el evangelista Marcos, sino más bien un resumen de algunas de estas enseñanzas para ilustrar la forma y contenido de la enseñanza de ese gran maestro, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya nosotros habíamos meditado el domingo pasado, en los versos inmediatamente anteriores, en la necesidad de comprender cómo el gobierno de Dios se va desarrollando en la vida de su pueblo, la iglesia, cómo ese reino se hace evidente, qué privilegio también tenemos nosotros de pertenecer a dicho reino y cuál debe de ser nuestra actitud ante la realidad del reino de Dios, cómo debemos de comportarnos ante esta realidad. Hoy continuaremos hablando acerca del reino de Dios. Y vamos a continuar hablando acerca del reino de Dios porque precisamente el verso 30 nos dice que Jesús está comparando el reino de Dios con lo que Él va a enumerar a partir de ahí. Aquí vamos a ver el reino de Dios desde la perspectiva de su inicio y su destino final. El inicio del reino de Dios y el destino final del reino de Dios. Algo sumamente importante para los cristianos de toda época, pero en especial los cristianos que estaban siendo perseguidos en Roma durante el primer siglo. Tenga pendiente que hace un tiempecito yo le dije que este evangelio de Marcos, la audiencia primaria a quien fue dirigida este evangelio eran los cristianos que se habían convertido en la ciudad de Roma. Y estas palabras también son muy relevante, no solamente para esos cristianos del siglo I, mis hermanos, porque imagínense que yo diga algo que es muy importante para aquellos cristianos, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? No, también es importante para nosotros. Estas palabras son importantes para los cristianos de todas las épocas. Y precisamente en estos tiempos, mis hermanos, cuando hay tanta confusión,
cuando muchos dicen ser cristianos, pero su vida deja mucho que desear. Cuando tanta gente habla supuestamente la palabra de Dios, pero en realidad te enseñan otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Hoy en estos tiempos, cuando nosotros vemos la sociedad que está en caos, cuando nosotros vemos que las familias están en agudas crisis, donde no hay respeto, donde no hay dirección, donde los gobiernos de la tierra no saben en realidad para dónde van, pues la mayoría de los gobernantes solo piensan en sus propios propósitos y agendas políticas y no en el bienestar de los demás. Déjese ese cuento de usted pensar que hay algún gobierno humano en esta tierra que pueda desear el bienestar de los demás. Eso es una utopía. Bueno, mis hermanos, durante el primer siglo, cuando Marcos escribió este evangelio, la situación en el gran imperio romano no era tan diferente como nosotros estamos viviendo hoy. Pero en medio de esa situación hubo un pueblo que marcó la diferencia, porque ese pueblo fue llamado a ser parte del reino de Dios. Y esto nos conduce a la primera enseñanza que nosotros vamos a tener en esta mañana de nuestra reflexión en el día de hoy. El reino de Dios es un reino incomparable. Es un reino incomparable, porque Dios mismo es incomparable. Nos dice Isaías 40:18. Dios es infinito, mis hermanos, y nosotros no podemos conocer más de lo que Él se quiera revelar a nosotros. Usted no puede conocer a Dios por sus propios medios. Solamente lo que Dios le ha revelado al ser humano es lo que podemos conocer de Él. Pero algo bello, precioso que nosotros podemos ver acerca de Dios es que Él se ha querido manifestar como ese gran soberano de todos los reyes de la tierra, como aquel que gobierna sobre todo y sobre todos. Pero no es como cualquier rey, y su reino no es como ninguno de los reinos de la tierra. Ningún rey se compara al gran Rey de reyes y Señor de señores. Y ese gran rey nos relata Marcos aquí en el verso 30, usted lo puede ver conmigo, al estilo de los grandes maestros. Ese gran rey hace una pregunta retórica para llamar la atención a sus oyentes, de modo que sus oyentes presten mucha atención a su enseñanza. Él no estaba en una situación difícil para enseñar, porque sabemos que Él es la fuente de todo conocimiento. Él es la fuente de toda sabiduría. Y precisamente Jesús utiliza un recurso pedagógico en su soberana condescendencia para con aquellos que a duras penas le podían escuchar. Pero a pesar de ser un recurso para despertar el interés de su audiencia, es manifiesto en estas palabras del verso 30, la respuesta implícita está allí, es que el reino de Dios no es comparable con ningún reino de la tierra. No es comparable con ningún reino de la tierra. Usted no puede hacer una comparación con ningún reino de la tierra. Los creyentes del primer siglo, la audiencia primaria que escuchó estas palabras, estarían muy atentos a esta introducción de la parábola de la semilla de mostaza, así como los primeros, tanto los que estaban allí en la barca, allí a la orilla del mar, como también aquellos oyentes que estaban en la ciudad de Roma. Estaban allí atentos. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo el poderío del vasto imperio romano. Ellos conocían cómo operaban los reinos humanos. Ellos conocían cómo conquistaban el mundo, cómo se aplastaban otros reinos. Y el más fuerte, el reino más fuerte, ¿qué hacía con el más débil? Lo aplastaba por la fuerza. Entonces los creyentes que escucharon estas palabras que nosotros tenemos acá, que acabamos de leer, formaban parte de ese grupo de pueblos, de naciones que habían sido conquistados y habían sido anexados por el vasto imperio romano. Acuérdese eso, por esa gran potencia mundial.
Entonces, cuando Jesús está hablando acerca del reino, que comenzó a hablar en lo que vimos el domingo pasado y ahora sigue hablando acerca de esto, lo más probable es que ellos fueron llamados, se les encendieron como los focos, se les llamó la atención. ¿Cómo sería entonces ese reino de Dios? Porque ya nosotros conocemos el vasto reino del Imperio Romano. ¿Qué tan poderoso habría de ser ese ejército que está hablando Jesús para poder derrotar el Imperio Romano? ¿Cómo lograría vencer la cultura, el poderío económico y político del reino de entonces? ¿Cómo lograría Jesucristo manifestar que es Rey de Reyes y Señor de Señores? Esas son preguntas que de seguro surgieron cuando oyeron hablar a Jesús acerca de que el reino de Dios es como esto. ¿Cómo es que lo va a hacer? Porque nosotros queremos que nos libre del Imperio Romano. Queremos salir de esta esclavitud. ¿Cómo será? Pero mis hermanos, ¿no son acaso este tipo de preguntas similares a las que haríamos nosotros hoy? ¿No nos parece impresionante cómo la cultura pagana de nuestros días solo busca el placer de cualquier forma? Y esa cultura pagana impone cualquier tipo de ideología cruelmente, pero la impone tal como lo haría en su momento el Imperio Romano. ¿No es lo mismo? Nosotros no tenemos un imperio físico que gobierna, pero hay una cultura que nos está aplastando. Hay una cultura que trata de imponerse en otros países más que en República Dominicana, pero no estamos exentos también de nosotros ver cómo ese tipo de ideología malvada, diabólica, trate de imponerse en los próximos años sobre nuestro país. De la misma forma como se impuso el Imperio Romano sobre aquellas naciones. Y son las mismas preguntas que deberíamos de hacernos. Son pocas y pequeñas las estrategias que los representantes de esta cultura pagana emplean en todas las esferas de influencia en los gobiernos e instituciones de la sociedad actual. No, mis hermanos. ¿Tienen recursos esas ideologías? Tienen recursos. Entonces, hermanos, nosotros estamos en una situación similar a la de los creyentes de Roma en el primer siglo. Y la multitud que estuvo a la orilla del mar, que escuchó directamente a Jesús, quien les enseñaba acerca de un reino que no usa las estrategias de los reinos de este mundo, un reino con mucho más poder, un reino mucho más firme, un reino duradero, verdaderamente bueno, verdaderamente placentero, porque va encaminado a cumplir el diseño y propósito del Creador con el hombre. ¿Cuál es el propósito del Creador que tiene el Creador con el hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y por esa razón nosotros podemos decir que el reino de Dios es un reino incomparable. Y que las armas que utiliza este reino de Dios no son armas humanas. No son instrumentos humanos. Pero algo les garantizo a ustedes: la victoria es segura de parte de este reino. Es un reino incomparable. Eso es lo primero. Número 2, el reino de Dios es verdaderamente un reino glorioso. Glorioso. Esta es la segunda enseñanza para nosotros en esta mañana. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Un reino glorioso. Precisamente que su majestad excelsa es manifiesta a todos en sus aspectos, en todo su ámbito de influencia, en todos los que hacen o forman parte, vienen a formar parte de él. Es un reino digno de eterna alabanza, porque tiene un rey glorioso. Este reino es glorioso. Este reino es incomparable. Y su gloria es incomparable, mis hermanos. Tenemos que entender esto.
No hay nada que se compare con este reino glorioso. No hay reino en esta tierra que pueda ofrecer lo que el reino de Dios nos ofrece a nosotros. Y no es porque se le antojó a los reinos de esta tierra no querer ofrecer eso, es porque no tienen la capacidad de ofrecerlo. No hay forma de ofrecerlo. Por eso es que constantemente fallan los reinos en esta tierra. No hay esperanza en esta tierra. No hay esperanza en esta tierra fuera de Cristo. Por eso es un reino incomparable, es un reino glorioso. Ahora bien, mis hermanos, si usted me acompaña, el Señor manifiesta en los versos 31 y 32 la gloria de este reino expresada en la forma como crece. Nos dice que inicia como algo muy pequeño. Jesús llama la atención de su auditorio, de su grupo primario, y les manifiesta cómo su reino es tan diferente a los reinos de este mundo, que hacen alarde de su pompa, que hacen alarde de su poder militar y económico, y tienen agresivos planes expansionistas. A diferencia de todos estos reinos, Jesús señala que su reino en los corazones de los hombres inicia con la siembra de la palabra, como la siembra de una semilla de mostaza en un campo de hortalizas, como algo muy pequeño, para muchos algo insignificante. Así es que comienza, algo que no se percibe. Como decíamos el domingo pasado, algo que no sabemos cómo crece, cómo ocurre la transformación de esa semilla para que produzca frutos. Jesús es rey desde la eternidad y hasta la eternidad. Los romanos clavaron un título en la cruz. ¿Se acuerdan qué decía ese título? ¿Cómo decía? Rey de los judíos. Ellos lo hicieron, los romanos, para simplemente una forma de burla. Ellos, los romanos, ni Pilato ni nadie, vieron en Jesús una amenaza seria. No lo vieron así. No vieron en Jesús un movimiento desestabilizador. No vieron en Jesús un movimiento revolucionario. Por eso ellos no se enfocaron en primera instancia en perseguir a los discípulos. Los discípulos se asustaron. Los discípulos salieron huyendo, pero el imperio no persiguieron los discípulos. Y de hecho mataron a Jesús porque no tenían otra opción, porque pensaban que si no lo mataban, al contrario, si lo dejaban con vida, el pueblo se iba a rebelar contra el imperio. No lo vieron como una amenaza. La palabra nos dice que a pesar de en algunas ocasiones donde había muchas multitudes, los seguidores de Jesús eran pocos en comparación con todo el pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos la palabra en Hechos, dice que los que estaban perseverando en oración en aquel día, ¿cuántos eran en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo? 120 personas en comparación con una gran nación. El Señor mismo, Jesús, enseñando a los suyos en Lucas 12:32, Él dijo: no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Es decir, está hablando de algo pequeño. Y el reino de Dios, aunque no se compara con ningún reino en esta tierra, Jesús lo compara precisamente a una pequeña semilla que es sembrada en un huerto, que es por lo general la semilla más pequeña, que es por lo general algo insignificante, pero que esa semilla un día crecerá y ya no será algo insignificante. Pero así que comienza. Esa semilla a los ojos de todos es una semilla muy pequeña. Eso es lo que está diciendo Jesús acá, mis hermanos.
Es muy pequeña, pero crece en su momento de forma abundante. La semilla no se queda como semilla. La semilla crece y se convierte en una planta con abundante fruto. Primero tiene que ser sembrada, claro que sí. Primero es la más pequeña de todas las semillas del huerto. Pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas. Mis hermanos, ¿no es eso glorioso? ¿No causa admiración que algo tan pequeño llegue a crecer de tal forma que no solo da fruto, sino que además beneficia al resto de la creación a su alrededor? Eso es lo que está diciendo el Señor en estos versos. Recuerde que esta hortaliza beneficia, dice el Señor, ¿a quiénes? A las aves. A las aves también lo es para el resto del huerto, con su forraje, con sus nutrientes. Y por supuesto, claro está, a quien participa de su fruto, que es la mostaza. El reino de Dios no se impone con armas ni con fuerzas humanas. Zacarías 4:6 nos dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6 habla acerca de eso. Entonces, ¿qué nosotros aprendemos de allí? Que es Dios mismo quien hace que esa semilla tan pequeña crezca y dé fruto abundante y sea una planta que dé bendición a otros. Es el Señor que hace eso. Es Dios mismo quien está empeñado en manifestar su reino y bendecir al hombre con su reino desde la creación del hombre en el Edén, allá, Adán y Eva. Pero que sabemos que el pecado no permite al hombre reconocer ese reino, sino rebelarse contra él. Pero aún el pecado es aplastado por el poder del reino de Dios, y aún no vemos todavía que todo pecado haya sido aplastado, porque todavía vemos muchas personas perdidas. Pero la obra de Cristo es más que suficiente para que ellos también se beneficien de este reino. Y esa obra de Cristo seguirá manifestando tal suficiencia en los suyos hasta el día final, cuando se verá cuán abundantemente creció el reino de Dios, así como una semilla pequeña que fue sembrada. Pero esa semilla pequeña que fue sembrada crece abundantemente. Y oiga bien, esa semilla pequeña y sembrada que crece abundantemente beneficia a todo aquel que forma parte del reino de Dios. Dice el Señor en su ilustración que esta pequeña semilla, cuando crece, echa grandes ramas, de tal forma que vienen las aves del cielo, pueden anidar en ellas, que pueden resguardarse bajo su sombra. Mis hermanos, el reino de Dios es el verdadero reino que protege a quienes son parte del reino. Este es el único reino que protege, mis hermanos. Reinos humanos no tienen la capacidad de proteger como debieran. Cristo es el verdadero rey que protege. Cristo es el verdadero rey que defiende. Cristo es el verdadero rey que da toda suerte de beneficios a quienes acoge como suyos y con quienes establece una relación de pacto. Una relación en la cual Él es su Rey Señor, pero también es su Salvador. Aquel que dio su vida. Ese Dios en la que es llamado a ser nuestro Dios, pero también nuestro protector, también nuestro refugio, en quien también podemos descansar confiadamente,
como dice el Salmo 91, que es muy mal usado por mucha gente. Pero hasta que una persona no entre en relación de pacto con ese Señor, ese salmo, que muchas veces en esas Biblias están tan desgastadas porque nada más lo mantienen abierto allí, es totalmente ineficaz como el periódico de la semana pasada. ¿Para qué le sirve a usted el periódico de la semana pasada? Para nada. Hay que entrar en una relación de pacto con el Señor para beneficiarnos de ese reino. ¿Está usted bajo esa relación de pacto con el Señor? ¿Ha establecido usted o el Señor ha establecido con su vida ese pacto donde usted se ha comprometido a serle fiel al Señor hasta el día final? Cuando nosotros leemos, volviendo aquí al Salmo 91, este Salmo 91 amplía las razones por las cuales no solo el ungido del Señor confiaría en el Padre Dios, sino que todo creyente, por la gracia de Dios, puede confiar en aquel bajo cuyas alas ha venido a refugiarse. Los que estamos en relación de pacto. Pero algo que yo puedo ver, mis hermanos, es que el reino de Dios no trae pesadas cargas como las de los reinos de este mundo. No trae extorsiones, no trae perversidades, no trae desesperanza para los suyos. Al contrario, el reino de Dios trae bienestar verdadero para los suyos. Pregunto, ¿forma usted parte del reino de Dios? ¿Disfruta usted de la paz y el gozo de saber que todos sus pecados han sido perdonados y que usted vive en esa nueva realidad? ¿Disfruta usted de eso? ¿Disfruta usted el reino de Dios y ora al Señor cada día? Venga tu reino. ¿O solamente está pensando en que usted necesita que el Señor le resuelva algo y por eso va a orar? ¿Ha entendido usted lo que significa el reino de Dios en su vida? ¿Ha crecido en usted la semilla de la palabra de Dios en su corazón, trayendo beneficios a su vida y la vida de toda su familia? Si su respuesta es no a cualquiera de estas preguntas, la invitación es a que usted crea en Cristo, que usted se arrepienta de todos sus pecados, de todo corazón. Y solamente así, cuando usted se arrepienta y crea en Cristo, verá el reino de Dios creciendo en su vida, llenando de beneficios verdaderos su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de vivir donde Dios le ha puesto. Porque tiene que manifestarse, tiene que haber frutos. La semilla no se siembra y se queda tapada en la tierra. La semilla produce frutos. Y si no produce fruto, hay un problema. Hay un problema. ¿Está produciendo fruto esa semilla? Si no es así, venga en arrepentimiento y fe delante del Señor. Suplique misericordia al Señor. Dígale al Señor: ten piedad de mí, Señor. Haz que esa semilla produzca fruto en mi vida. Frutos que me beneficien, claro está a mí, pero también me beneficia a los que están a mi alrededor. Que la gente vea esos frutos en mí. Es tiempo para hacerlo. Porque el día del Señor viene pronto. Finalmente, la tercera enseñanza de este pasaje nos dice que el reino de Dios es un reino manifestado a todos. Marcos nos ha resumido algunas de las parábolas enseñadas por Cristo a la multitud que estaba allí a la orilla del mar, pero enfatiza aquí el hecho de que ha declarado la palabra, que ha manifestado su enseñanza, que ha declarado que el reino de Dios se ha acercado y les ha estado enseñando acerca del reino de Dios. Y a toda la multitud fue declarada, fue manifestada la verdad del reino de Dios. Nos dice aquí esta porción que lo hizo
de manera sencilla. Las parábolas usadas por Cristo eran sencillas, dice ahí, dice el verso. Con muchas parábolas como esta, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla. Era algo sencillo, ilustrando la obra de Dios. Jesús estaba estableciendo con cosas sencillas, semejanzas que hacían parte de la cotidianidad de las personas para que pudieran atender, para que pudieran interesarse por la enseñanza de lo que eran las verdades profundas del reino de Dios. Y claro está, mis hermanos, no todos se entendían a cabalidad, y esto no implica que su enseñanza no fuera clara o que tuvieran intenciones Jesús perversas de oscurecer la verdad de lo que Jesús estaba enseñando. Jesús no tenía esto en mente. Más bien, aquellos que estaban en tinieblas y cuyos corazones endurecidos no fueran quebrantados por el Señor, serían dejados en su incredulidad. Y por más clara que fuese la enseñanza, seguirían endurecidos. Creo que el domingo pasado les hablaba de Judas. Judas estaba allí. Judas recibió estas enseñanzas. Judas recibió estas palabras. Pero su corazón siguió endurecido, a tal punto que estuvo dispuesto a vender a su maestro. Hoy ocurre lo mismo, mis hermanos. La palabra de Dios en cuanto a lo que es la salvación, en cuanto a lo que debemos de hacer para ser salvos, en ese aspecto es clara, es sencilla. La palabra de Dios para dar a conocer a todo ser humano que es un pecador y que necesita de Cristo, y que a través de la misma palabra puede entender lo que significa la salvación que Cristo ha traído y cómo puede vivir en esa salvación, es clara, es sencilla. Esa parte no es complicada, pero a la gente le cuesta trabajo. A la gente le cuesta trabajo. Y cuando la gente persiste en seguir en su ignorancia, dice el Señor, que el Señor lo deja. El Señor lo deja. El Señor lo abandona. Eso es lo que dice Romanos 1. Como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios lo abandonó. Dios lo dejó. No hay que enredar la palabra de Dios con cosas raras. No hay que hacer aplicaciones traídas de los cabellos. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es sencilla, es luz para nuestras vidas, alumbra nuestras tinieblas. Es el reino de Dios manifestándose a nuestras vidas. Pero aquellos que persisten en seguir en su ignorancia o que buscan mil excusas para no obedecer lo que Dios ya claramente ha establecido en su palabra, a esas personas Dios los va a dejar en su camino, en su mal camino. Los va a abandonar, los va a dejar. Van a ser dejados en su dureza, van a ser dejados en su incredulidad y no entenderán. Pero aquellos que presten atención a estas palabras, nos dice la palabra, que irán creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, porque su reino es manifestado a todos, pero de manera especial a su pueblo. De manera especial a su pueblo. Marcos acá, mis hermanos, como vimos también en el verso 11, si usted gusta puede leer el verso 11, ahora aquí en el verso 34 nos indica algo similar, nos dice que lo explicaba todo, Jesús lo explicaba todo en privado. ¿A quiénes? A sus discípulos, pues a ellos les era dado saber los misterios del reino, porque ellos serían encargados, al igual que usted y yo, somos encargados de anunciar este reino a todo el mundo. Como aquel sembrador que vimos la semana antepasada, somos llamados a ir y sembrando, regando esa semilla. Es nuestra responsabilidad también
cumplir con esa parte. Somos llamados a trabajar en lo que es la extensión de su reino, viviendo como hijo del rey, como el hijo del rey de reyes y señor de señores, experimentando, oiga bien, el crecimiento que da Dios a los suyos, ese crecimiento que tiene que comenzar en mí, ese crecimiento en su gracia, ese crecimiento en el conocimiento del Señor, ese crecimiento que se manifiesta en vivir la vida para dar a conocer con nuestra forma de ser y de actuar las maravillas de la gracia de Dios en Cristo. Esos cristianos en aquel siglo estaban experimentando de manera especial la manifestación del reino de Dios, pero también nosotros en estos tiempos. Acuérdense lo que le decía hace un ratito, de forma similar nosotros también vivimos bajo la opresión, ya no de un imperio humano visible, pero sí de una forma de ideología que se manifiesta como ese imperio en el siglo I, el imperio romano, esa ideología que trata de aplastarnos. Pero debemos de entender que a pesar de que trata de aplastarnos ese imperio de este tiempo, como lo trató de hacer con la iglesia primitiva en el siglo I, de igual forma, nosotros somos llamados a entender que ese reino va creciendo en nosotros, que ese reino se va manifestando en nosotros, que ese reino va siendo de bendición a los que nos rodean. Usted y yo hoy también somos llamados en el mismo sentido a manifestar ese reino que está creciendo en nosotros. Somos llamados a eso. Somos llamados a eso. Pero ese reino, mis hermanos, en un momento dado va a ser manifestado de forma visible. ¿Usted sabe cuál día? El día del Señor. El día de Cristo. Recordemos la parábola anterior, mis hermanos, que cuando el fruto está maduro, si usted gusta puede verlo allí, el verso 29 que vimos el domingo pasado, que dice que cuando el fruto está maduro, ¿qué ocurre? Se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Qué es la hoz? Es como un tipo de cuchillo curvado que utilizó el comunismo como una señal, un cuchillo curvado con un martillo. Esa es la hoz que se usa para cegar. Un cuchillo curvado, es eso, para cortar. El día que Cristo se manifieste en gloria a toda la humanidad, nos dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, el gran Rey que gobierna sobre todo y sobre todos. Pregunto, ¿está usted preparado para ese día? Su confesión de Cristo será un acto en aquel día de adoración reverente y sumamente llena de gozo por haber experimentado en su vida el reino de Dios, que al principio pareció insignificante, pero fue creciendo hasta llegar a ser tan grande que trajo beneficios para usted y para su familia y para todos a su alrededor. O en aquel día será su confesión producto del terrible juicio de Dios que le va a condenar por la eternidad al infierno de fuego, por no haber creído en esa buena noticia del reino de Dios que le fue manifestado a usted por medio de la predicación de su palabra. ¿Cuál va a ser su confesión en aquel día? ¿Para juicio o para bienestar? ¿Para gloria o para deshonra? ¿Cuál va a ser su confesión en aquel día? No espere que llegue aquel día para saberlo. Usted tiene que tenerlo claro hoy. Tiene que tenerlo claro hoy. Indiscutiblemente, mis hermanos, la realidad del reino de Dios es que crece profusamente en la vida
de todos aquellos que somos llamados a formar parte del reino. Ese es nuestro deber, que este reino siga creciéndose en nosotros y que comience también a impactar la vida de aquellos que nos rodean. Es nuestra responsabilidad que este reino se expanda, y no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Señor obrando en nuestras vidas. La historia de la iglesia, si usted lee un poquito de historia de la iglesia, usted se dará cuenta que la historia de la iglesia atestigua que por todo lugar, a través de la historia, se ha manifestado la verdad del Señor transformando vidas, y lo sigue haciendo hoy, transformando vidas. Si usted forma parte de ese reino de Dios, va a haber fruto en su vida. De hecho, ya lo hay, pero seguirá creciendo, de tal forma que usted puede exaltar cada día más a Dios, porque usted conoce cada día mejor a Jesucristo, porque usted disfruta cada día de las bondades de su reino, porque es una realidad en su vida y la vida de sus hermanos, conciudadanos del reino de Dios también. Usted no puede decir que forma parte del reino de Dios y esa semilla no está creciendo en usted. Oremos en esta mañana y siempre, que nosotros podamos crecer cada día en la gracia de Dios. Que nosotros disfrutemos la realidad de la manifestación del reino de Dios en nuestra vida y en la vida de todo el pueblo de Dios. Que se manifieste con hechos y no con palabras. Estemos de pie. Vamos a clamar al Señor, porque el día del Señor está próximo, está pronto a venir, y es necesario tomar medidas ciertas.